grabar para que estén todas y todos informados de que vamos a estar grabando, para luego poder compartir el material, las presentaciones y también las participaciones de nuestros invitados e invitadas en el día de hoy. Creo que ahí ya estamos grabando, buenísimo, y ahí veo que se están empezando a presentar, muchísimas gracias. Hoy nos encontramos para presentar públicamente o formalmente el nuevo memorándum de participación parlamentaria en el marco de la plataforma de OGP. Este memorándum surge de un largo trabajo de co-creación y de colaboración de muchos actores, organizaciones de la sociedad civil, representantes parlamentarios, representantes de equipos de congresos, no solo de la región, sino también a nivel global, que estuvieron trabajando durante mucho tiempo en cómo generar las mejores condiciones posibles para la participación de los parlamentos en el marco de OGP. Este memorándum es el resultado de ese proceso colaborativo que hoy vamos a estar presentando, y además vamos a presentar los materiales que acompañan ese nuevo memorándum para que podamos obtener el mejor tipo y los mejores modelos de participación de los parlamentos en la agenda de gobierno abierto. Voy a hacer una breve presentación de estos materiales y el memorándum, y afortunadamente contamos con 3 expertas, a las cuales les agradecemos muchísimo que estén hoy aquí, que nos van a compartir un poco sus experiencias en torno a cómo están promoviendo un rol ambicioso y exitoso de los parlamentos en la transformación de sus comunidades y en la agenda de gobierno abierto, ¿sí? Contamos con María Barón, directora global de Directorio Legislativo, a quien le agradezco mucho. Hola Mary. Contamos con la asambleísta Natalia Arias, representante de la Asamblea de Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y también con Rocío Noriega, quien es asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso de Chile, uno de los países con más experiencia en la región en promover el Parlamento abierto, así que muchísimas gracias a las 3. Voy a comenzar rápidamente con la presentación y luego ya sí pasamos a las exposiciones. Así que, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Quiero agradecer mientras tanto al equipo de OGP que está aquí presente también. Seguramente muchos los conocen, está el director de Américas, Alonso Cerdán, Pepe García, Carolina Cornejo, Paulina, quienes están aquí acompañándonos, y también van a estar compartiendo en el chat los materiales clave, algunos recursos para que ustedes puedan ir obteniendo. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. Ahí estamos. Espero que estén viendo la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, a ver, como les comentaba, para nosotros, activistas de gobierno abierto, los parlamentos son actores definitivamente clave, ¿no?, en la promoción de la agenda y el fortalecimiento. Muchas de los objetivos clave que tenemos como movimiento de gobierno abierto requieren fundamentalmente del apoyo de los parlamentos o de una acción proactiva. Entonces, digamos, es muy importante este impacto significativo que tienen no solo en el espacio cívico, en el contexto habilitante para el trabajo de la sociedad civil, y también en la generación de reformas específicas. Desde los inicios de OGP, los parlamentos han tenido un rol clave que ha ido creciendo y ha tomado cada vez un lugar más preponderante. ¿Qué valor vemos nosotros en la participación de los parlamentos en OGP? Bueno, para los parlamentos, generar un mecanismo adicional para escuchar e interactuar con la ciudadanía y la sociedad civil, ¿sí? Mantenerse al tanto de los compromisos que los gobiernos asumen también y poder generar mecanismos de rendición de cuentas, promover los valores del gobierno abierto y, por supuesto, también ser parte de la plataforma global para el aprendizaje y el intercambio. Para el Poder Ejecutivo, bueno, es importante poder asegurar o generar espacios para dialogar sobre legislación necesaria para los compromisos de los planes de acción, asegurar presupuesto para su ejecución y también, por supuesto, institucionalizar reformas y compartir insumos de las consultas en los momentos de co-creación y también de implementación de los compromisos. Y para sociedad civil, por supuesto, bueno, garantizar o promover la sostenibilidad de las reformas,
abrir más espacios de incidencia para promover derechos e intereses específicos, y también, bueno, ver cómo generar, aunar esfuerzos, ¿no?, entre distintos poderes, que es tan importante. Entonces, ¿cuál es el enfoque que venimos a presentar hoy de OGP para la participación parlamentaria? Como yo les comentaba, está regido por el Memorándum de Participación Parlamentaria, que fue desarrollado a través de un extenso proceso de consulta, y fue aprobado por el Comité Directivo en noviembre del año pasado, y este memorándum define los modelos, las condiciones y cómo se va a dar este apoyo para que se dé la mejor participación de los parlamentos en la plataforma de OGP. A través de este proceso de consulta se identificaron 4 áreas estratégicas, ¿sí?, que ahora vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. En primer lugar, la acción legislativa, ¿sí?, ¿Qué es aquello que los parlamentos pueden hacer para apoyar la implementación de los compromisos de OGP? Entre el 10 y el 15% de los compromisos OGP requiere algún tipo de acción legislativa, y creemos que sí hay un rol que se puede articular mejor en cuanto a lo que los parlamentos pueden hacer para impulsar estos compromisos. Tenemos algunos ejemplos, como leyes de acceso a la información que han sido aprobadas a partir de compromisos y con la articulación entre el Ejecutivo y el Parlamento, o por ejemplo también en cuanto a marcos normativos para la transparencia de los beneficiarios finales. En segundo lugar, y un área muy importante que necesita ser profundizada, tiene que ver con el control y el monitoreo, cómo los parlamentos pueden impulsar reformas de apertura monitoreando los compromisos y los planes de acción y exigiendo rendición de cuentas a los gobiernos y agencias implementadoras. Tenemos el caso de 2 países que se han comprometido específicamente, los parlamentos, al monitoreo legislativo de los planes de OGP. En tercer lugar, bueno, por supuesto hay un área que es muy importante, que es la apertura de los poderes legislativos en sí mismos, ¿sí? Y que ahí hace un gran trabajo el índice, la sociedad civil, a través del índice de transparencia de los poderes legislativos, identificando cuáles son esas necesidades específicas y dónde los congresos pueden adoptar los principios de apertura para su propia labor y para las prácticas legislativas. Acá hemos visto muy buenos ejemplos, por ejemplo, de portales de transparencia legislativa, ¿sí? O portales que motivan la participación ciudadana. Y en cuarto lugar, creemos que hay un área por profundizar todavía que tiene que ver con el diálogo político. Cómo los poderes legislativos pueden impulsar prioridades temáticas a través del diálogo político y generando oportunidades para la participación ciudadana. Estas 4 áreas pueden ser implementadas o abordadas de diferentes modelos, ¿sí? El nuevo memorándum establece 3 modelos para la participación de los parlamentos. El primero es la participación del Parlamento en los procesos y planes nacionales de OGP. Esta es la forma que más hemos visto implementada hasta el día de hoy en la Alianza. Es aquella donde se reúnen las diferentes ramas de gobierno y el Parlamento co-crea y presenta uno o varios compromisos o un capítulo con compromisos dentro del Plan de Acción Nacional. Creemos, a partir de la evidencia que ha sido recabada, que esto ayuda a la ambición de los planes y a la implementación, y bajo este modelo sí se realiza evaluación del IRM. Creo que hay un micrófono abierto, no sé, Caro, por ahí si me puedes ayudar para que no se escuche ruido de fondo. Muchas gracias. En segundo lugar, el segundo modelo, y esto sí es una innovación a partir de este memorándum, que tiene que ver con la creación de planes OGP de Parlamento Abierto, ¿sí? Estos son planes independientes, liderados por los parlamentos, y este modelo está pensado para aquellos contextos donde la participación en procesos nacionales aún no es posible, o el Parlamento participa del proceso nacional, pero a su vez encuentra valor en co-crear un plan por separado. Y en tercer lugar, la promoción de la apertura más allá de OGP, y esto lo mencionamos porque si bien no implica una participación formal en OGP, sí es importante para aquellos países que aún no pueden ser parte de la alianza, o que no quieren hacerlo, pero que sí encuentran valor en compartir información, compartir los espacios de aprendizaje, los materiales, también pueden
pueden ser parte de la comunidad en ese sentido, ¿no? Desde el aprendizaje, el intercambio entre pares. Y acá me voy a referir directamente ya a los nuevos materiales. Bajo el primer modelo, la participación en el proceso nacional de OGP, que es la forma recomendada de participación, y aquí no van a encontrar demasiado cambio en las reglas, se sigue rigiendo por el manual de participación, el manual de OGP, pero sí elaboramos este menú de opciones que lo que hace es recoger una variedad de buenas prácticas, casos, ideas que han sido implementadas en diferentes planes de acción donde se articulan el trabajo del Ejecutivo, del Parlamento y de otros organismos y sociedad civil, por supuesto. Bajo este modelo, los compromisos son evaluados por el IRM en línea con la metodología actual, sin una evaluación específica del proceso de co-creación parlamentario, pero como parte del proceso nacional, y pueden encontrar ya publicado en línea la versión en español de este documento. En segundo lugar, para el modelo 2, aquí donde sí encontramos ya con nuevas guías y nuevas directrices para los planes independientes liderados por los parlamentos, el material que acabamos de publicar también lo encuentran en español, es esta guía para la participación de los parlamentos, para la elaboración de los planes OGP de Parlamento Abierto, y aquí sí hay una serie de guías y de pasos que se deben seguir muy importantes, así que todos aquellos países interesados en avanzar en esta línea, por favor, miren este documento, porque, por ejemplo, una de esas cuestiones tiene que ver con que se notifique a la unidad de apoyo OGP por escrito que existe la intención de realizar un plan OGP de Parlamento Abierto, se debe establecer un enlace parlamentario que va a ser fundamental para la comunicación, y este modelo no cuenta con evaluación del mecanismo de revisión independiente, cuenta con algunas plantillas y algunas sugerencias sobre cómo se puede realizar esta evaluación. Entonces, ¿qué cambia con este nuevo modelo? Bueno, la necesidad de que haya una notificación escrita, la designación de este enlace parlamentario, sí estamos pidiendo que se presente evidencia de las oportunidades para la participación ciudadana, el envío de los reportes de evaluación. Bajo este modelo los parlamentos pueden determinar la duración de los planes, pueden ser presentados en cualquier momento del año, y cuentan con estas nuevas plantillas que yo les comenté, tanto para la elaboración de los compromisos como de los momentos de evaluación. No son evaluados por el mecanismo de revisión independiente, lo que estamos planteando son 3 opciones: autoevaluación, evaluación por oficinas independientes, o la designación de un investigador independiente por parte del Parlamento y en acuerdo con la sociedad civil. Y, por supuesto, también sabemos que existe mucho interés de parte de los gobiernos locales. Los gobiernos locales pueden elegir participar dentro de los procesos locales de OGP, incluyendo uno o varios compromisos en el plan de acción local, co-creando el plan de acción junto con el Ejecutivo. Y también pueden optar a partir del año que viene, a través de una convocatoria que se va a lanzar específicamente para esto, van a poder optar por realizar planes de Parlamento Abierto, pero sí, en este caso, esta convocatoria va a ser recién el año que viene. Y en tercer lugar, por supuesto, siempre es beneficioso el apoyo parlamentario al proceso local de OGP, ya sea a través de la difusión y sensibilización, el asesoramiento o la participación en el cumplimiento de los compromisos. Voy a dejar acá y dejar de compartir mi pantalla. Ah, está aquí abajo. Ahí está. Perfecto. Y si les parece, voy a dar paso a nuestras invitadas en el día de hoy, a quien agradezco nuevamente muchísimo que estén aquí. Y luego de escucharlas, abrimos ya sí a preguntas y respuestas y comentarios. Así que, por favor, si ya tienen alguna pregunta sobre lo que acabo de presentar o sobre para nuestras invitadas, por favor compártanlas en el chat. De todos modos, al momento de preguntas y respuestas, podemos habilitar los micrófonos y tener una conversación. Le quiero dar la palabra a María Barón, en primer lugar, la directora global de Directorio Legislativo.
María desde directorio y a través de la red de Open, también de Parlamento Abierto, han sido actores claves en este proceso de co-creación, ¿no?, del nuevo memorándum, y fueron grandes impulsores de la participación parlamentaria en OGP. Entonces, María, lo que te quería consultar es, bueno, ¿cuáles son las oportunidades estratégicas que ustedes identificaron o que identifican para el futuro de la participación de los parlamentos en la agenda de gobierno abierto? ¿Y cuáles son los próximos pasos también desde la perspectiva un poco de la sociedad civil, ¿no? Bueno, gracias Rosario, primero por la invitación, después por tu presentación que fue muy amplia y muy clara, y después obviamente me gustaría agradecer a Rocío y a Natalie Arias, que es asambleísta de la Asamblea de Ecuador, que después también seguramente tendremos un ratito para eh, intercambiar. Em, y me encantaría empezar por lo relevante que fue, que me parece que vos lo pasaste muy por encima porque vos participaste y le pusiste mucho músculo al proceso para llegar a donde estamos hoy, ¿no? Y que tiene que ver con un esfuerzo enorme por parte del equipo de OGP en generar consensos para llegar a este documento final, ¿no? Hubo entrevistas, no sé cuántas, pero cientos de entrevistas bilaterales, grupales, y también un proceso dentro de los órganos como de gobernanza de OGP, en donde el documento fue y volvió, y bueno, este es el memorando al que llegamos, ¿no? Y me parece que yo por lo menos como miembro de sociedad civil estoy bastante contenta, además de que hubo como un proceso de consulta generalizado en donde la gente podía, después de este proceso de estudios y de encuestas, podía igual enviar sus comentarios, pero me parece que a lo que se llegó es algo que, por lo menos que a lo que yo estoy bastante contenta, como decimos los que trabajamos en lo legislativo, ningún proyecto de ley o ley es perfecto, esto tampoco, pero se acerca bastante. Y se acerca bastante porque, además de lo colaborativo, me parece que es un paso adelante de lo que teníamos antes, que no sé si se acuerdan, pero como una política de Parlamento Abierto que la hicimos de manera medio tímida con algunos representantes del Congreso de Chile, y lo que se intentó hacer fue como un piloto por 2 años. Entonces, como ese piloto se terminó justito antes de la pandemia, hubo que hacer todo este proceso mucho más formal, ¿no? Así que me parece que este producto, por decirlo de un modo, define de mejor manera y se adapta de mejor manera a lo que son estas instituciones. Y no uno de los highlights, si querés, para nosotros, y ya voy contestando tu pregunta, es el tema de los tiempos. Los congresos no responden exactamente a los tiempos de los ejecutivos, y entonces eso hace que estos planes puedan vivir de mejor manera, y además tienen distintas autoridades y distintos liderazgos dentro de los congresos, el caso de Colombia, el caso de Costa Rica, en donde los liderazgos duran 1 año, entonces fue muy difícil para estos planes que duraran 2. Entonces, bueno, después les cuento si quieren alguno de los ejemplos, pero estoy contenta con esa flexibilidad que trajo este memorando. Y además flexibilidad, pero también respetando las formalidades y la estructura de lo que son los órganos legislativos. Después, en relación a qué tiene detrás, Rosario, vos lo contaste bastante bien, pero como organización de sociedad civil, a mí me quedan 4 elementos que me permiten como organización trabajar de mejor manera haciendo advocacy por estos temas en los poderes legislativos, sobre todo en América Latina, pero en cualquier lugar del mundo, ¿no? El primero, y lo decías vos, que tiene que ver con aquellos mandatos que están o compromisos que están en los planes de acción del Ejecutivo y que implican la sanción de normativa. Y entonces esto nos ayuda a poder empujar esas
esos compromisos que de alguna otra manera o de antes no había tanto mandato como para empujar. Entonces muchos de lo que pasaba, o mucho de lo que pasaba en el Ejecutivo era o no ponían el compromiso para una normativa, o cuando la ponían se relajaban y bueno, ya lo pusimos, pero no necesariamente esa normativa tenía que avanzar. Entonces ahora me parece que nos dan una herramienta como para poder empezar, para poder empujar a que eso suceda, ¿no? Después me parece una herramienta que es importante que es muy concreta para poder trabajar en transparencia legislativa, generando estos espacios de diálogo que pueden ser independientes del Ejecutivo, y como en muchos de nuestros países, y está dado obviamente por la red de transparencia legislativa, tenemos organizaciones que trabajan específicamente con los legislativos y que tienen su relación con los legislativos, perdón, y con las autoridades administrativas y con los parlamentarios. Y me parece que generar ese espacio y la posibilidad de que haya puntos de contacto dentro de los legislativos habilita a que esta herramienta tan concreta pueda materializarse de manera más efectiva. Y un elemento que nosotros trabajamos desde los distintos consorcios en donde estamos, y que tiene que ver con poder trabajar las dos agendas, ¿no? Y cuando digo las dos agendas me refiero a la agenda de transparencia legislativa, que en general tiene que ver con la apertura interna de las cámaras, y que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con representación, la administración interna, todo lo que tiene que ver con los procesos legislativos. Y después el otro eje que tiene que ver con lo temático, ¿no? Con lo que trabaja como objeto el poder legislativo, infraestructura, el cambio climático, educación, salud. Y creo que esta herramienta habilita poder trabajar en esos dos aspectos, que son dos aspectos que OGP está tratando de impulsar en todos los países, tanto en el Ejecutivo y ahora en los legislativos, ¿no? También ahí tratando de extraer lo que más saben hacer los propios legisladores, que es trabajar desde lo temático, que es donde están asignados a través de las distintas comisiones que tienen los parlamentos, ¿no? Y después esto, lo que decía, ¿no? Lo concreto que implica este memorando y este proceso que trae en esta formalidad del memorando, es que también nos habilita a trabajar en países que no son parte de OGP. Y eso lo vemos con mucha claridad, y hay mucha necesidad en los países que no están en OGP y que no son parte de este club de debate. Obviamente en América Latina lo conocemos, ¿no? Bolivia, Venezuela, Nicaragua, algunos países del Caribe, y después en África también hay muchos países que no son parte, y eso no nos inhabilita, o por lo menos antes quizás no había tanto esfuerzo puesto en eso. Hoy esto nos habilita a ir con una herramienta concreta a estos países, ¿no? Y no hace falta que el país decida efectivamente que quiere o no estar dentro de la alianza de OGP. Y hay dos puntos más, y con esto termino. El cuarto punto es el tema de la evaluación, que es un punto en el que trabajamos mucho y debatimos mucho cuando se estaba generando este nuevo memorando, y que tiene que ver que, y vos lo mencionabas también, Rosario, que para poder crecer y para que esta idea pueda avanzar en la mayoría de los parlamentos posibles, OGP no puede o no tiene o no va a tener la capacidad, quizás hoy sí, pero mañana no va a tener la capacidad de evaluar a cada uno de los parlamentos, y por eso se pensó en una suerte de autoevaluación medio guiada por OGP y también co-creada con actores externos al Congreso. Y ahí me parece que eso es un hallazgo interesante, porque entonces ahí el diálogo de la co-creación continúa en la evaluación. Me parece que es algo que ya se venía discutiendo en los procesos clásicos con los ejecutivos en los distintos países. Y me parece que acá tenemos como una oportunidad de demostrar que eso podría ser posible. Y el último punto, y acá me dejo, así escucho a los que tienen algo importante para aportar,
y que tiene que ver con la oportunidad que hay en los distintos países del mundo, ¿no? Nosotros tenemos, y obviamente acá está Rocío, que es una de las champions de transparencia legislativa en el mundo, y trabaja en Chile. También tenemos asambleísta de Ecuador. Chile obviamente ya va como el cuarto plan de acción. También está María Liz en la llamada, que es de Paraguay, que también hicieron varios planes de parlamento abierto. También hay amigos de Costa Rica, que materializaron esta política institucional de parlamento abierto, que incluye, en vez de 1 año, 5 años, ¿no? Para ver un poco las distintas maneras de abordar esto de acuerdo a los criterios y cómo funciona cada uno de los parlamentos. También se ha hecho algo, también veo que hay gente del Congreso de Argentina, y hay muchos países que han avanzado en este sentido, y me parece que ahora esto nos da una suerte de espaldarazo para que podamos avanzar de manera más formal y más profunda, ¿no? Hay un montón de países que todavía no han avanzado en este sentido, o que por lo menos avanzaron y después retrocedieron, el caso de Perú, el caso de México, pero que quizás, y Guatemala en su momento fue muy el ejemplo, y también hay compañeros de Guatemala que han trabajado en ese sentido mucho. Quizás esto nos ayude a que podamos avanzar mucho más en esos países, y también me parece, por lo menos nosotros como directorio tenemos en nuestra mochila avanzar con esto en África, que son al revés que nosotros, han avanzado mucho en transparencia legislativa sin usar el paraguas de OGP. Entonces quizás habría que unir en ese caso las dos agendas para poder encauzar las distintas iniciativas y que tengan sentido dentro de lo que es un plan de acción. Lo mismo Asia, hay muchos países que están muy curiosos en tratar de avanzar en parlamento abierto. Quizás haya que trabajar de manera conjunta también para poder llenar esas expectativas y avanzar y concretizar estos planes de acción. Así que dejo acá y quedo a la espera de alguna pregunta si alguno tiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mary, y me quedo con esto que decías de, bueno, en realidad cuando finalizan los procesos de co-creación, ahí empieza, ¿no? Como efectivamente, y es súper importante que podamos garantizar la participación de la sociedad civil también en esos procesos de implementación. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a la asambleísta Natalia Arias, que además de asambleísta de Ecuador, es secretaria del grupo parlamentario de Parlamento Abierto, y este grupo hace menos de un mes aprobó una metodología para la co-creación del plan de Parlamento Abierto, y la presentaron hace poquito, tuve la suerte de estar, y es interesantísimo lo que está pasando en Ecuador en este sentido. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Si pudieras comentarnos acerca de cuáles son las expectativas y las oportunidades que ven para este plan y para este proceso. Muchísimas gracias, Rosario, y por supuesto pues a OGP por la invitación. Me alegra muchísimo ver que son centenas de personas las que nos están acompañando en este instante. Significa que son centenas de personas que están igual de interesadas que quienes tenemos la oportunidad de compartir esta experiencia el día de hoy con respecto pues a los avances. Este es un viaje que empieza en el 2017 y que de hecho pues ya ha visto algunos de los frutos, el que tú has referido en este momento, pues el más reciente, la aprobación del plan de co-creación para el Parlamento Abierto aplicado aquí en la Asamblea Nacional, en la función legislativa de nuestro país, Ecuador. Pero que de hecho pues ya esta es la segunda edición del grupo parlamentario, y como resultado pues de ese trabajo llevado de hecho pues con la sociedad civil, pues se logró incorporar en las últimas reformas de la ley orgánica de la función legislativa la incorporación efectivamente, es decir, así como lo veo por aquí conectado a nuestro estimado amigo Roger Celi, representante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que a través pues del Observatorio Legislativo nos recuerda permanentemente que el Parlamento Abierto ya es ley. Esto fue parte de esas buenas decisiones tomadas en la legislatura anterior. A raíz de la incorporación de estas reformas en la ley,
que se aprobó hasta el 2020 y que empieza pues ya a tener vigencia en este periodo legislativo que arrancó el año pasado. También se creó el reglamento para este propósito. Si bien pues todavía estamos en una etapa en la que consideramos que podría mejorarse, que podría avanzar muchísimo más, ya se ha podido notar dentro de este año, de esta gestión, de este primer año que hemos cumplido recientemente el 14 de mayo, los frutos de este punto. Y aquí quiero aprovechar también para agradecer, pues, aprovechar para felicitar también, antes de los agradecimientos, felicitar lo que ha sido presentado el día de hoy, Rosario, el memorando, y además también estos nuevos criterios, los modelos y las herramientas que ya quedan a disposición de todos aquellos que tenemos interés en que nuestros parlamentos en realidad pues se precien de tener esquemas para poder transparentar el trabajo legislativo. Quiero, antes también de continuar con esta parte, quisiera también pues dar un saludo a María, que nos ha comentado, a María Barón, que nos ha comentado pues abundantemente y también con mucha precisión estos temas que son de suma importancia y que nos permiten ver pues que esto tiene cada una de sus etapas y que además pues hay posibilidad siempre siempre hay riesgo, mejor dicho, de que se retroceda. Entonces, son conquistas que se van haciendo de manera, tienen que irse haciendo, pues ya quedar institucionalizadas para que no las perdamos de una legislatura a la siguiente, por falta de voluntad política. Ya cuando se convierte en un activo de ese función. Entonces, han sido absolutamente vitales dentro de este proceso y por supuesto también al NDI junto con ellos, y gracias a los recursos que han destinado para este propósito, pues tenemos ya avances en co-creación. Ya es un poquito más de un mes, Rosario, del 25 de abril a este punto, y es además un objetivo que nosotros realmente abrazamos como Parlamento. Este grupo lo lidera mi colega asambleísta Vilma Andrade, y yo he tenido la oportunidad de pues acompañar todas esas sesiones, no solo como miembro, sino también como secretaria. Es sumamente importante. Ha habido muchísima discusión dentro del grupo parlamentario como tal, ha sido apoyada también con los esfuerzos técnicos de las dos organizaciones, y pues ahora ya contamos con una metodología, ha sido también acompañada por expertos. Quiero rescatar aquí la figura de Natalia Albañil, que ha sido quien más ha estado vinculada y quien nos ha presentado la metodología. Hemos tenido oportunidad de retroalimentarla y hemos también aprovechado estos espacios. Uno de los compromisos que hemos adquirido todos y cada uno de los miembros que formamos parte de este grupo parlamentario, que de hecho es multipartidista, como corresponde dentro del diseño de los grupos parlamentarios temáticos aquí dentro de la Asamblea Nacional, es que cada uno pues vaya también informando a sus respectivas bancadas, y de esta forma ese trabajo no se quede únicamente pues dentro del grupo parlamentario, sino que se vaya extendiendo, se vaya también permeando de una manera sumamente positiva. Otro punto que también me gustaría rescatar es que mantenemos una comunicación y coordinación muy estrecha con los representantes del Ejecutivo. Al inicio pues nos habíamos planteado pues llevar un proceso paralelo, sin embargo por respeto también a las dinámicas de cada uno de las dos funciones, pues hemos visto como muchísimo más eficiente, favorable pues para ambas partes, que podamos llevarlos de manera coordinada, sí, por supuesto, pero además también pues cada uno responsable de su área. Eso no nos resta la oportunidad, también de que de que vayamos compartiendo la experiencia, y además también
pues rindiendo cuentas naturalmente frente a la ciudadanía. Este es un espacio realmente que valoro mucho, la oportunidad de escuchar también los criterios de otras partes de la región, y el hecho de que ya contemos con un nuevo memorando pues nos alienta muchísimo, significa que hay cada vez más personas trabajando para que estos criterios se puedan aplicar de manera efectiva en cada uno de nuestros espacios legislativos, y de la misma forma pues cada vez más organizaciones de la sociedad civil, y con ellos también ciudadanía como tal, pues interesados en que esto realmente se haga práctica permanente, institucional de cada uno de los parlamentos. Yo quisiera agradecer nuevamente el espacio que me han brindado dentro de este foro, y pues enviar un saludo a todos quienes están participando, porque son equipos de trabajo comprometidos, y además también pues tienen compartimos ese interés en que nuestros parlamentos cada día estén mejor preparados para la rendición de cuentas tan necesaria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, asambleísta. La verdad que es muy interesante, y también cómo están articulando con sociedad civil, y esto de que lo hayan incorporado en la ley orgánica me parece un paso muy importante. Entendemos que tiene que volver al trabajo de comisión, así que la dejamos ir. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, y en caso de que haya comentarios o alguna pregunta también se la vamos a transmitir, porque esto es un diálogo. Con gusto, el equipo queda conectado, y con gusto estamos allí pues a las órdenes, y por supuesto pues agradecida nuevamente de este Muchísimas agradecida gracias. nuevamente de este espacio. Que estén muy bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Rocío Noriega. Rocío es asesora del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso de Chile. Como decía María, es una gran activista y promotora del Parlamento Abierto en Chile y en la región. Y bueno, Ro, quería consultarte cuáles son sus ideas y sus expectativas para este nuevo proceso que van a encarar, o cuáles son los próximos pasos, ¿no?, para el Parlamento chileno en torno a la plataforma OGP, a la agenda de Parlamento Abierto y las oportunidades que vos ves, y cómo piensan usar la plataforma OGP para lograr esos objetivos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a OGP. Estoy acá en Bogotá, invitada por el NDI para hablar sobre Congreso Abierto, porque acá me hicieron la semántica que tenemos congresos, así que les dije que les iba a comentar esto a todos los que estamos acá, que serían más bien legislativos abiertos para que todos cupiéramos en la misma semántica. Y ha sido bien interesante mi visita aquí en Bogotá, y también les quiero plantear algunos desafíos que comentamos con los equipos del Senado y de la Cámara. Por ejemplo, la metodología híbrida. Yo creo que llegó para quedarse, sobre todo para que las organizaciones de la sociedad civil de las regiones puedan seguir participando como participaron en el plan pasado con gobierno, que tenemos que ver qué metodología híbrida nos puede ayudar. El networking, que aunque estemos digitalmente y nos veamos y tengamos reuniones, también la parte presencial es distinta, se hacen otras preguntas. Entonces tenemos como funcionarios de Congreso, tenemos la red de funcionarios de Parlaméricas, entonces también ese es otro desafío de la presencialidad, de cómo hacerlos presenciales. También me comentaban de que cómo acercarse a la ciudadanía, porque uno habla de Congreso abierto, Parlamento abierto, y que no entiende la gente que se está hablando. Cuando se hacen los planes de acción, cómo poder informar lo que se está haciendo, cuál es la mejor manera. Hablábamos de infografías, entonces a lo mejor entre todos podemos pensar en cómo difundir bien esto con la ciudadanía. Y esas fueron algunas de las cositas que salieron en esta reunión, que no tenían nada que ver con la pregunta que me hizo Rosario, pero que se las dejo ahí votando para que después las vayamos haciendo. Bueno, nosotros empezamos con esto con el ex senador Hernán Larraín. Ustedes se acuerdan de él, que cuando empezó la Alianza para el Gobierno Abierto decía que por qué no estaban los parlamentos, como comentó María, queríamos estar ahí. Se hizo
el primer memorándum, etcétera. Nosotros hicimos los planes de acción separados y después del tercer plan de acción, el gobierno nos dijo, mira, estamos en pandemia, todo el mundo está con muchas cosas, nos encantaría que también ustedes se unieran con nosotros a hacer el quinto plan de acción de gobierno abierto y además está invitado al Poder Judicial. Ya con eso, el Grupo Bicameral de Transparencia dijo, bueno, veamos cómo nos va para haciéndolo todos juntos. Nos fue bien, hicimos como 12 talleres, un taller solamente con juventud, talleres en todas las regiones. También hay que ver la metodología para que no estén en todos los talleres las mismas personas, que sean distintas, para que vengan con nuevas ideas. Nos daba también un poco de miedo esto del seguimiento, de la evaluación del plan. Nosotros terminamos con 2 grandes compromisos, unos compromisos que necesitan financiamiento, que ese es otro desafío que tienen todos los poderes legislativos, porque son tecnológicos y los funcionarios de tecnología de los congresos, con todo lo de la pandemia y con nuevos congresistas y todo, siguen trabajando en el día a día del Congreso, ¿no? Entonces, terminamos con estos 2 grandes compromisos. Como dice María, los tiempos del Ejecutivo y del Poder Legislativo son distintos. A mí me llegan las quejas de la sociedad civil de cómo no podemos tardar tanto, cómo nos adelanta, pero lamentablemente es otro tiempo, es otro proceso, tienes que pasar no solo por el grupo bicameral, a veces tenemos que pasar por las mesas, etcétera. Bueno, el grupo bicameral ha sido clave para que Chile esté avanzando en Parlamento abierto, como dijo la asambleísta Arias. Nosotros tenemos de todos senadores, diputados, senadoras y diputadas de todos los partidos políticos y son los que nos ayudan a presentar estas ideas que salen de los planes de acción a las bancadas para que si algo tiene que pasar a la sesión para su aprobación, como el reglamento de participación ciudadana, algunos de los planes de acción también pasaron a aprobación a la sesión, que estén enterados y que ojalá lo aprueben, ¿no? Entonces yo creo que tener este grupo de voluntad política, perdón, de voluntad política es súper necesario. A nosotros, la verdad, somos unos grandes seguidores de la Alianza para el Gobierno Abierto, y por eso que empezamos desde el 2012 a trabajar en esto, uno por la metodología, porque nos organizaba, porque de nuevo el día a día, si tú puedes tener un proyecto, pero después hay algún caos político, etcétera, entonces todos los recursos se van a arreglar eso, y esto te mantiene en la brújula de navegación. Entonces yo creo que eso, hacerlo, aunque sea un compromiso a través de la plataforma de OGP, es súper importante para que se cumpla. También lo de la evaluación, nosotros la primera vez que hicimos el plan de acción lo evaluamos con el PNUD y la segunda vez fue como autoevaluación y después la revisó el PNUD. El tercer plan no se ha evaluado, se quiere trabajar con algún organismo internacional y la sociedad civil juntos para evaluar ese tercer plan de acción que está casi terminado. Me faltan unas visitas a regiones, a las escuelas nada más, pero también por la pandemia no se pudieron realizar. Pero salió un manual docente para que los profesores puedan enseñar del Congreso Nacional cómo funciona con actividades prácticas. Por ejemplo, eso no hubiera salido si no hubiera estado en un plan de acción. Y lo que nosotros vemos como para adelante, bueno, yo creo que el Congreso de Chile va a seguir haciendo los planes de acción con el gobierno, teniendo algunos de los compromisos con gobierno. Yo creo que nos queremos meter un poquito más en lo de los talleres, que haya más personas,
de toda la región, más parlamentarios, y seguiremos con los 2 años. Y sabemos que vamos a tener un atraso siempre, nosotros no vamos a terminar con el gobierno y vamos a pedir chance para que el plazo se extienda unos 6 meses más para terminar con nuestros compromisos por los tiempos. Así que no sé si respondí, Rosario. Sí, muchísimas gracias, Ro. Qué importante esto que mencionabas vos de la coordinación, de tener un grupo para la coordinación entre las cámaras y con la sociedad civil, ¿no? Que bueno, en el caso de los congresos bicamerales, y sí, por supuesto nos referimos a parlamentos, congresos, asamblea, legislativos, ¿no? Tenemos como varios términos. Lo importante es que promovamos la apertura en los legislativos de la región y que todos encontremos nuestro rol, ¿no? Como comunidades de sociedad civil, desde los roles parlamentarios, desde nuestros roles también desde el Poder Ejecutivo, en la articulación, en el caso de también los puntos de contacto que lideran los procesos nacionales. Así que bueno, y también lo linkeo con porque vos mencionabas al final el tema de las evaluaciones, ¿no? Lo linkeo con una pregunta que hace Delfina en el chat, que decía, ¿cómo es la evaluación de los planes independientes? ¿Qué tipo de organismos independientes calificarían? La verdad es que eso depende mucho del contexto, pueden ser oficinas de auditoría, de monitoreo y seguimiento, pero sí depende mucho del contexto, por eso nosotros pedimos que cuando se determina esa voluntad de co-crear un plan de acción, informen a OGP, a la unidad de apoyo, nos avisen, y empecemos esta conversación para que los podamos ir acompañando en cada momento del proceso. Y también, si es la posibilidad de co-crear un foro multiactor para los procesos parlamentarios, sí, esa es una de las indicaciones también. Generar un espacio que puede ser un espacio, utilizar un espacio ya existente, que sirva para darle un asiento a la sociedad civil, para el proceso de consulta, o generar un espacio multiactor específicamente para el proceso también. Hay algunas preguntas. Una consulta, el enlace que se designe debe ser de los miembros que son diputados, o es más práctico que sea alguien designado que tenga accesibilidad y disponibilidad. Son dos roles distintos. Es buenísima esta pregunta porque en realidad el enlace parlamentario es el que va a tener la comunicación diaria, entonces sí tiene que ser alguien probablemente de staff, que pueda dar soporte, ¿no? Con capacidad de gestión diaria, pero también se pide la designación de líderes legislativos del proceso, que en ese caso sí ya son diputadas o diputados o representantes, que son los que van a llevar como un poco liderazgo de alto nivel del proceso, así que son dos roles. Me gustaría darles la palabra y que podamos conversar un poco. Les pido por favor si quieren utilizar la función de levantar la mano, que creo que está en reacciones. Si tocan abajo en reacciones, pueden levantar la mano y así vamos viendo. Y Caro, si podés sacar el spotlight, así nos podemos ver todos y podemos ir viendo quién levanta la mano. Porque si no, yo no puedo ver. Si a alguien le gustaría comentarnos su experiencia en algún país en particular. ¿Cuáles son los planes que tienen o las dificultades? Lea, por favor, desde Panamá, si no me equivoco. Hola Rosario, ¿cómo están? La verdad que es un súper gusto estar aquí. Uno se siente como que la comunidad de OGP es casi como parte de tu familia, ¿verdad? Que conoces a tantas personas a lo largo de los años. Ahí veo a Rocío, con quien tuvimos el placer de contar en uno de los webinars, María, que viene apoyando el proceso del índice y Parlamento Abierto desde hace ya muchísimos años. Está Pepe, Alonso, Natalie de Parlamenéricas, creo que la vi por ahí también. En fin, la verdad es que me da mucha alegría estar aquí siendo testigo presencial valga la redundancia, de lo que es el lanzamiento de este memorándum y esa apertura hacia esa flexibilidad
sobre todo dar diferentes opciones para que los parlamentos se puedan sumar, porque si bien, como dijo Rocío, los tiempos se manejan de forma distinta, el Plan de Acción Nacional quizás no necesariamente coincida con los tiempos de un parlamento o una asamblea, como es el caso de Panamá, y la verdad que bienvenida a toda esa flexibilidad del memorando, guardando siempre pues ese accountability, esa rendición de cuentas y asegurando que siempre exista el proceso de participación ciudadana en todo lo que hace OGP. Yo quería más que todo resaltar que aunque en Panamá no hemos tenido todavía compromisos de Parlamento abierto dentro del Plan de Acción Nacional, sí han habido avances significativos en lo que es Parlamento abierto. Nosotros desde el 2016 venimos conversando sobre compromisos de Parlamento abierto con la Asamblea Nacional. Muchas veces hemos estado en la puerta de tener un compromiso de Parlamento abierto y usualmente pues ha habido algo que lo hace ir para atrás. Creo que en esta ocasión el avance ha sido mucho más significativo que en cualquiera de los periodos anteriores. Ha habido la oportunidad de tener una mesa de trabajo conjunta con la Asamblea Nacional en la que ya se ha empezado a conversar sobre una hoja de ruta hacia un parlamento abierto. Incluso no es algo que fue así como de grupos de trabajo y mesas internas, sino que fue muy público. Durante la instalación de la legislatura a principios de este año, en enero de este año, el presidente actual de la Asamblea Nacional expresó casi que una declaratoria sobre el Parlamento abierto y el trabajo que se busca hacer, lo cual para nosotros es un paso significativo muy, muy importante considerando los años que tenemos trabajando y empujando hacia esto. Y quiero resaltar aquí que aun cuando no existiese ese compromiso dentro del plan de acción, ha sido en esencia la visibilidad del proceso de OGP y los resultados del índice de transparencia legislativa, lo que han puesto sobre la mesa esta conversación y han generado el ingrediente más importante para que esto avance, y es la voluntad política. Y ahí se une nuevamente con lo de los tiempos, porque entonces emerge la voluntad política, pero luego si pasó un plan de acción ya no te puedes sumar, entonces tienes que esperar, y para cuando eso suceda y se logre, pues ya pasó esa voluntad política, pasaron 2 años y se fumó. Entonces me parece genial este memorándum, las opciones que ofrece, y ojalá Panamá pueda pronto pues tener una hoja de ruta hacia un parlamento más abierto, y bueno, y de ser así pues les estaríamos contando más avances, pero por este lado sí quiero en nombre de nuestra organización pues decirle lo felices que estamos y queríamos resaltar ese paso tan significativo que está dando la Asamblea Nacional al tener estos primeros pasos y estos grupos de trabajo encaminados hacia una ruta de transparencia parlamentaria. Muchas gracias, Lea. Bueno, entonces, ahí digamos, podemos esperar que ocurran muchas cosas en Panamá, y qué bueno que estés acá también para, como decías vos, para reforzar esta idea de comunidad, ¿no? De que podamos acompañarnos también en este proceso entre todas y todos. Le voy a dar la palabra a Luis y luego a Brenda, ¿sí? Así que Luis, les pido que sean breves, por favor, así podemos, porque sé que hay mucho interés en participar. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aprovecho, saludo a Alonso, que creo que anda por ahí, a Carolina también. Mi consulta iba algo bastante puntual y con respecto a un proceso local, ¿cierto? Siendo que, y para ponerlo en contexto, los legisladores renuevan bancas, por lo menos la mitad, cada 2 años. Entonces, ¿cómo lograr un compromiso de un plan de acción a largo plazo bajo ese contexto de renovación constante, y siendo que a nivel local los legisladores están muy atados a los vaivenes políticos del Ejecutivo? Muy buena pregunta, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Brenda y ahí juntamos algunas preguntitas y vamos a María y a Rocío, que me gustaría escuchar su opinión en torno a esto. Brenda. Hola, ¿qué tal, Rosario? Y a todos, buenas tardes desde México.
Pues ya nada más para contextualizar y también comentarles que por lo que hace a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, también hemos tenido grandes avances en el tema de Parlamento Abierto, de Justicia Abierta. De hecho, acabamos de firmar la declaratoria con el Poder Legislativo del Estado sobre Parlamento Abierto, también con el Poder Judicial del Estado sobre Justicia Abierta. De igual forma, también tenemos un ejercicio de apertura gubernamental como local con el Poder Ejecutivo del Estado y con 2 municipios que también están colaborando en la publicación de información de interés de la sociedad. Y también estamos a punto de arrancar el segundo ejercicio de gobierno abierto, también a nivel local. Ya habíamos tenido experiencia con un primer ejercicio donde por primera vez se incorporaron los 3 poderes del Estado, Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, con excelentes resultados colaborativos de todos. Entonces, pues a seguir trabajando y pues agradecemos mucho la colaboración y también la instrucción que han tenido y esta etapa de sensibilización. Muchas gracias a vos por compartirnos tu experiencia también. Le quiero dar la palabra primero a María y después a Rocío, retomando la pregunta que hizo Luis, pero también había algunas consultas en el chat, una relacionada, por ejemplo, con cómo promover la participación ciudadana, el involucramiento del ciudadano en los procesos legislativos, en particular referidos al momento de elaboración del presupuesto general de la Nación, ¿sí? Entonces creo que vamos con esas dos, Luis se refería un poco a la sostenibilidad, con los recambios en 2 años y en particular en los espacios locales, y bueno, qué experiencias conocen ustedes y en relación a la participación ciudadana en los procesos presupuestarios. Mary. ¿Y eso? Bueno, primero una capite, si querés, de lo de Panamá en relación a lo que decía Lea. La verdad que el esfuerzo que está haciendo Panamá, sobre todo sociedad civil, organizaciones regionales, en relación a Parlamento Abierto, capacitación de recursos humanos en el Parlamento, con la experiencia que tienen ellos muy buena sobre participación ciudadana en el Poder Legislativo. Lo vienen haciendo hace muchos años y yo creo que este año se merece que efectivamente esto suceda, y me parece que, como decía Lea, yo creo lo mismo, esto en la misma página, que con esta flexibilidad que trae este plan, uno al no tener que incluir los compromisos dentro del plan de acción nacional, puede ser una oportunidad, y obviamente ya sabes que toda la ayuda por parte nuestra ahí está dada. Lo que decía el señor Ferrer en relación a los gobiernos subnacionales o los parlamentos subnacionales en América Latina, hay varias experiencias, quizás más incipientes que las nacionales. En México, bueno, obviamente ahí decía Jimena sobre el Estado de Nuevo León, y también hay alguna iniciativa medio tímida pero interesante en el Estado de Guanajuato. Y hay interés en el Estado, en el Estado de Ciudad de México. Y después en Argentina, por ahí menciono más los países federales, que son los que efectivamente puedan materializar con más claridad los planes de Parlamento Abierto. Como saben, hay 3 provincias que son parte del programa subnacional de Argentina: Córdoba, Mendoza y Santa Fe, si no estoy equivocada. Y Córdoba ya ha avanzado en varios aspectos, no hizo todavía plan de acción, pero implementó el índice de transparencia legislativa a nivel local. La ciudad de Buenos Aires también. Y Córdoba hizo, no lo tengo acá, pero es el directorio legislativo, que es quienes quieren el poder legislativo en Córdoba. Y este año ya manifestaron su interés por hacer un plan de acción de Parlamento Abierto per se. Y contestando tu pregunta concreta en relación a que duran 2 años en sus funciones,
o digamos, no que duran 2 años en funciones, pero cada 2 años hay elecciones, digamos, no hay ninguna complejidad mayor en eso. De hecho, te diría que hay más complejidad en el Ejecutivo porque muchos de los funcionarios duran menos que eso, que 4 años o que 6 en sus funciones, y eso nos obliga a estar todo el tiempo generando nuevos contactos y nuevos champions y nueva gente que lidere estos procesos. Entonces, la verdad que la formalidad, por lo menos opino de mi parte, esa formalidad de las elecciones formales cada 2 años me parece que es una buena noticia. Y después había otra pregunta, ¿no, Rosario? Sí, en relación a Así las hay opciones de apoyo a esa participación parte. en los momentos de presupuesto, de conformación del presupuesto nacional. Bueno, ese es, bueno, como saben, en la ley de leyes, ¿no? Los presupuestos de los distritos a donde pertenezca esa cualquier legislatura. La verdad que en general los congresos son bastante reticentes a incluir participación ciudadana justamente en ese proceso, pero es cuestión de ir trabajándolo. A veces son los ejecutivos los que generan esa conversación. Yo por lo menos no tengo ninguna súper experiencia para contarte en ese sentido, y si tuviera que recomendar a alguna organización que empiece a trabajar Parlamento Abierto con un parlamento, no empezaría por esa, que es el más difícil, o es la carta más difícil, empezaría por otra para que se vaya generando como una cultura de trabajo conjunto y no de tensión, pero esa es mi mirada, obviamente. Muchas gracias. Sí, a ver, hay muy buenas experiencias de parte de la sociedad civil generando visibilización, plataformas para entender un poco mejor, ¿no? Qué ocurre con esos presupuestos. Pero me gustaría darle la palabra a Rocío porque me parece que acá hay un punto clave que están tocando que tiene que ver con el rol también de aquellos funcionarios y funcionarias dentro de los congresos, de los legislativos, que también son líderes e impulsan la agenda de gobierno abierto, más allá del liderazgo de los representantes parlamentarios o legislativos, ¿no? Entonces, ¿cómo han logrado ustedes la sostenibilidad, Ros, si se quiere, más allá, digamos, de los procesos? Porque sí han atravesado muchos recambios del Congreso, y cuáles fueron esos desafíos y qué estrategias ustedes adoptaron. Mira, como decía Patricio Vallespín, nosotros nos vamos y ustedes se quedan, a empezar los funcionarios. Y es cierto, ¿no? Hemos pasado cuando el senador Larraín no fue a la reelección, y ya se iba a quedar el grupo bicameral sin presidente, sin vicepresidente, sin integrantes, porque todos se iban. Ahí yo decía, uy, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Pero tenemos al prosecretario de la Cámara, es el secretario también del Grupo Bicameral de Transparencia. Entonces tenemos a la administración ya metida en el Grupo Bicameral, me tienen a mí como de asesora, y poco a poco, se me olvidó contarles que en el primer plan de acción lo hicimos sin funcionarios y funcionarias. Entonces imagínense el desastre, porque 4 de los compromisos no se pudieron hacer. Si hubiéramos tenido a los funcionarios en la mesa, nos hubieran dicho que estábamos equivocados y que por cosas tecnológicas como la interconexión entre plataformas era imposible. Hemos estado integrando más funcionarios, no solamente de tecnología, también con el reglamento de participación. Se crean estas oficinas de participación ciudadana que no teníamos. O sea, son oficinas súper jóvenes. La del Senado tiene menos de 2 años y la Cámara apenas está empezando porque es transparencia y participación. Y yo creo que eso es lo importante, que los funcionarios se empapen de lo que es Parlamento Abierto. Por eso es tan importante que estemos en esta red y estemos conversando y hablando de lo malo y lo bueno también. Y otra cosa, que el compromiso es institucional, o sea, aunque se vayan los parlamentarios en la asamblea, el compromiso queda y hay que terminarlo. Estuve ayer en una asamblea donde hay como 3 funcionarios, una asamblea local con 3 funcionarios. Entonces ahí hay que buscar la forma. Por favor, no hagan un plan de acción muy grande, acótenlo, ayúdense de las universidades, porque eso son otras realidades y uno tiene que ver y manejar esa realidad. Así que hay
hay que echar a perder también y ahí va uno aprendiendo, y las asambleas locales que empiecen, que no empiecen por lo grande como sería un presupuesto, como dice María, sino con cosas tal vez de un año, que que el año sea año y medio o dos, pero que no se vayan a frustrar, porque si hacen unos compromisos muy grandes y no se logran, entonces después ya se van a querer salir de Parlamento Abierto. Y sobre lo de presupuesto, bueno, yo no sé si ustedes han visto el presupuesto, uno abre el presupuesto de Chile y se quiere matar porque son puros numeritos en un Excel, es re difícil que la ciudadanía los entienda. Lo único que hemos hecho nosotros es que a través del Congreso Virtual nosotros estamos, se hizo como una consulta sobre el presupuesto, como si te parece que se gaste tal porcentaje del presupuesto en salud. O sea, preguntas muy fáciles. Yo sé que en Brasil hay muy buenas experiencias de presupuesto abierto, pero nosotros como Congreso es lo que estamos haciendo, unas consultas en el Congreso Virtual y para que la gente se vaya metiendo a ver lo que es el presupuesto, pues nada más. Gracias, Y un poco mencionábamos como este rol clave del funcionariado, ¿no? Que es muy importante, pero también para la sostenibilidad no nos podemos olvidar del rol de la sociedad civil, ¿sí? Que me parece que es fundamental, porque quienes forman parte desde la sociedad civil de estos procesos también permanecen a través de estas transiciones y son un poco la memoria y también quienes van empujando y llevan esos planes y esos compromisos a través de las diferentes etapas. Y está Roger por ahí de Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, quienes tienen mucha experiencia en Parlamento Abierto, así que Roger, quizás si nos querés comentar brevemente cómo ves esto, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes desde sociedad civil empujar estas agendas a través de los cambios y los momentos turbulentos? Hola a todos y todas, Roger del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo Ecuador. Bueno, para responder la pregunta de forma concreta, nosotros trabajamos 10 años tratando de impulsar Parlamento Abierto a través de generación de voluntad política, de foros, de charlas, capacitaciones. Yo diría que con esas actividades logramos sensibilizar. Y después de 10 años lo que ocurrió, que creo que fue un efecto positivo de todo este trabajo de sensibilización, fue que aprovechando la oportunidad de unas reformas a la ley de la función legislativa en Ecuador, se incorpore como mandato legal el Parlamento Abierto. Nosotros utilizamos siempre el hashtag en nuestras publicaciones diciendo Parlamento Abierto es ley, porque ya no depende de la voluntad política de los legisladores. Necesariamente el modelo de gestión para el pleno, para las comisiones, incluso para los funcionarios, es basado en los principios de Parlamento Abierto. En este sentido, también la sociedad civil pudo impulsar ya lo técnico del Parlamento Abierto. Aterrizamos a través del apoyo a la Asamblea Nacional, a través de una consultoría, la creación de un reglamento para la implementación del Parlamento Abierto. Y ahí están todas las reglas del juego para que el funcionario no se pierda. Nosotros acompañamos la explicación del reglamento, les mostramos experiencias internacionales. Por ejemplo, ya analizamos la nueva guía de OGP para parlamentos. Es muy clara, sabemos lo que hay que hacer, los estándares mínimos que hay que cumplir, y pues el rol de la sociedad civil también creo yo que es de conexión, ¿no? Entre el organismo internacional, entre el estándar y entre los parlamentarios. Entonces, quiero cerrar diciendo que el concepto de Parlamento Abierto es muy claro. Sin sociedad civil, sin participación ciudadana, difícilmente podemos hablar de Parlamento Abierto. Gracias, Roger. Quiero contestar dos cositas por chat. Ese que escuchan de fondo gritando es mi hijo, que no quería perderse la reunión. Dos cositas. Una, sí, que preguntaban desde Panamá, sí es muy importante que avisen OGP la intención de co-crear el plan, no que envíen el plan directo. Sí, es muy importante porque hay una serie de pasos que queremos seguir para tener el mejor proceso posible y acompañarlos. Y otra consulta que era sobre
compromisos existentes a nivel local. Les acabo de compartir en el chat un compromiso que hubo que compartían legislativo, judicial y el ejecutivo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde inclusive no solo incorporaron compromisos legislativos, sino que hicieron un compromiso juntos, ¿no? Buscando esta articulación que es tan importante. Y en relación a esta coordinación y esta articulación, y justo ahí levantó la mano María Liz, pero me interesa mucho, María Liz, si nos puedes contar muy brevemente, porque ustedes tienen un compromiso del legislativo con la CENAC, que es la Secretaría Nacional Anticorrupción. Entonces ahí, digamos, es muy importante desde la plataforma OGP promover esta coordinación y esta articulación en los procesos. Entonces, no sé cuál fue, por qué están yendo, ¿no?, hacia esa coordinación, qué valor ven. Hola, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación para participar de esta charla. Bueno, si me permitís, Rosario, me gustaría recalcar algo sobre lo que estaban hablando, sobre el fortalecimiento de la iniciativa Parlamento Abierto en los propios parlamentos también, ¿verdad? Nosotros en Paraguay realmente tuvimos desde un principio muy presente establecer esa gobernabilidad dentro de lo que es el proceso, ¿verdad? Como lo decían los colegas, ¿verdad? Es decir, los funcionarios legislativos que le dan la sostenibilidad a todo ese proceso, que se inicia, los legisladores que finalmente son los que impulsan esa voluntad política y facilitan también, ¿verdad? Y la sociedad civil que nos acompaña en todo este proceso y son parte activa dentro desde la co-creación hasta el proceso de evaluación. En cuanto al proceso de evaluación también quería comentarles, ¿verdad?, que nosotros hemos trabajado, ya tenemos 2 planes de acción con compromisos en el Plan Nacional de Gobierno Abierto, ¿verdad? Y ese plan sí fue evaluado dentro del IRM, sin embargo los demás planes de Parlamento Abierto no estaban evaluados dentro del IRM. Y justamente en esos compromisos fueron evaluados con un grupo de sociedad civil en una oportunidad, ¿verdad?, una organización de la sociedad civil que nos apoyó en ese proceso de evaluación, y en otra oportunidad tomamos contacto con la academia, ¿verdad?, un grupo de una cátedra de la Universidad Católica que nos acompañó en ese proceso de revisión de los compromisos de los planes de acción de Parlamento Abierto. Y concretamente a lo que me preguntabas, ¿verdad?, sobre este tercer plan de acción, nosotros tenemos un compromiso en el Plan Nacional de Gobierno Abierto, para implementar mesas temáticas sobre integridad y anticorrupción, ¿verdad?, en contribución al Plan Nacional de Integridad. Esto lo estamos llevando conjuntamente con la Secretaría Nacional Anticorrupción y también con la Secretaría Técnica de Planificación, que es el punto focal de Gobierno Abierto en Paraguay. La idea justamente es fomentar la discusión de los proyectos de leyes y las problemáticas vinculadas a los temas de integridad y anticorrupción en el marco de este plan de acción. Existe un paquete de iniciativas legislativas, ¿verdad?, que van a ser presentadas desde el Ejecutivo, y la idea es justamente desde la perspectiva de la participación ciudadana empezar a plantear la discusión de estos proyectos de leyes, y al mismo tiempo a través de la comisión parlamentaria de legisladores de Parlamento Abierto empezar la discusión de estos proyectos de leyes a nivel legislativo. Bueno, también crear ese espacio de coordinación para ese trabajo articulado. Para nosotros es muy importante fomentar ese trabajo articulado con el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, con otras instituciones del gobierno, ¿verdad? Y bueno, en este caso lo estamos haciendo con la Secretaría Nacional Anticorrupción y con el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, qué importante porque digamos, generar espacios de diálogo y participación en temáticas específicas que son de mucha relevancia para la comunidad, ¿no? Había una pregunta en el chat, va a haber la publicación de una guía específica para los gobiernos locales, ¿sí? Entonces ahí van a encontrar toda la información destinada para los gobiernos locales que forman parte de OGP, que sé que hay muchos presentes acá y con mucho interés, así que quédense tranquilos en ese sentido, que también el equipo
de apoyo a gobiernos locales se va a comunicar, vamos a publicar las guías con toda la información detallada también. Francisco, ¿pediste la palabra? Sí, gracias, Rosario. Saludos a todos y a todas. De Nuevo León, México, soy comisionado de transparencia. Mi compañera Brenda intervino hace unos momentos para comentar la experiencia que tuvimos en Parlamento Abierto. Bueno, en este caso fue el ejercicio local de gobierno abierto que realizamos en el 2017 aproximadamente. Me parece que un aprendizaje que tuvimos fue que en ese primer ejercicio reunimos a los tres poderes en el mismo ejercicio, es decir, al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Me parece que no es lo más conveniente porque se vuelve muy compleja la dinámica de integración, porque si bien el Ejecutivo tiene una duración, en el caso de México, de 6 años, el Legislativo es de 3. Entonces, como lo mencioné hace un momento, al haber un cambio en los integrantes, eso complica también el cumplimiento de los compromisos, que si bien es cierto son institucionales, también al cambiar las personas en la práctica vemos la problemática. Entonces me parece que lo ideal es que se hagan ejercicios, si bien simultáneos, pero que sean con cada uno de los poderes. En este caso, actualmente, como lo mencionaba mi compañera, ya se firmó la declaratoria de Parlamento Abierto específicamente con el Poder Legislativo. En el caso de ese primer ejercicio, duramos aproximadamente entre 4 o 5 años en poder concluirlo por estos cambios de administración que sí emproblemaban un poquito el seguimiento. También hubo algunas asociaciones civiles que participaron y cambiaron porque también el compromiso en ocasiones ya no lo podían cumplir. Entonces, la complejidad de hacerlo así tan extenso es esa, ¿verdad? La duración que puede tener. Afortunadamente, en ese primer ejercicio logramos, en el caso del Parlamento, logramos resultados muy importantes, como es el que la transmisión del Pleno del Congreso, del Parlamento y de las comisiones de trabajo legislativo se pudieran ya guardar en un repositorio que estén disponibles para la ciudadanía, lo cual antes no sucedía. Y creo que eso es muy importante también, que la gente conozca tanto el trabajo legislativo de las comisiones como del Pleno, que eso se logró, y también la creación de la Gaceta Parlamentaria, es decir, que ya todos los documentos que ingresan diariamente al Congreso del Estado, en este caso, ya están disponibles también para cualquier persona. Entonces, esos dos productos fueron el resultado de este ejercicio de gobierno abierto. Tuvimos un tercero que no se logró porque era la presentación de una iniciativa que fue difícil ya por este cambio de legisladores, pero sí se lograron esos resultados muy importantes con el Poder Legislativo, y me parece que la enseñanza fue que hiciéramos ya, como actualmente, un ejercicio de Parlamento específicamente con el Poder Legislativo, no incluir los otros dos poderes porque eso complica el ejercicio, y también el establecer proyectos viables que no sean muy complicados o que lleven para su cumplimiento más allá del periodo en el que fueron designados los parlamentarios o los legisladores, porque al haber un cambio de administración o un cambio de legislación, eso complica en la práctica mucho, insisto, aún y cuando sea un compromiso institucional. Entonces, en el caso de Nuevo León, ese fue el aprendizaje. En este nuevo en ejercicio de Parlamento Abierto, también estamos muy interesados en escuchar alguna propuesta, alguna actividad que nos permita a nosotros mejorar y lograr un desarrollo más viable y que permita que se logren los resultados deseados. Entonces, ese es mi comentario y estamos aquí muy atentos a las propuestas que se están haciendo. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Solo les quiero compartir una última pregunta, si puede ser en menos de un minuto, Ro y María, porque es muy interesante lo que plantea Bernardo, que dice, dentro de las actividades esenciales que realizan los congresos, ¿cuáles son los temas que ustedes ven como una gran área de oportunidad para el tema Parlamento Abierto actualmente? En menos de un minuto, así como si nos pueden tirar algunas ideas. María, Empiezo, me tiran ahí a los leones. No es fácil. No, no es fácil. nosotros siempre, en general, en casi todos los congresos en donde empezamos a trabajar, en general, y después a veces nunca podemos salir de ahí, entonces solamente lo pongo como aviso,
es el tema de la publicación de información, de determinada información que debería estar arriba y no está. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria de los propios congresos, todo lo que tiene que ver con el proceso legislativo, proyectos, digamos, en los congresos son documentos, tienen muchos documentos, pesados en documentos, entonces hay mucho que tienen que publicar y lo tienen que publicar en tiempo y forma, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver también sigo con el tema del proceso legislativo, ¿no? Entonces son dónde está cada proyecto, los proyectos mismos, los horarios de las discusiones y si las discusiones son abiertas o no y online o no. Y después todo lo que tiene que ver con el pleno, las votaciones, las discusiones, etc. Eso es clave, como en muchos casos si no se tiene esa información obviamente no se puede empezar a discutir en relación a qué pasa en los poderes legislativos. Y después de ahí, a partir de ahí, en nuestra experiencia muchos se van derivando a distintas áreas. Por ejemplo, el área de la participación ciudadana, que en el caso de Panamá lo tienen muy desarrollado, y es de qué manera la sociedad civil o la sociedad en general puede participar del proceso legislativo. Eso es un área en general que se busca mucho. Algunos lo tienen trabajado y algunos tienen que empezar de cero, como que las preguntas de los legisladores es por qué los ciudadanos tendrían que hacerlo o que participar. Después hay un montón de legislaturas o de congresos que empiezan a trabajar en todo lo que tiene que ver en lo digital, ¿no? Le llaman transformación digital, pero de lo que tienen a la transformación efectivamente hay un largo camino, pero ellos le llaman, si quieren, o digitalización, ¿no? ¿Qué elementos o qué parte del proceso legislativo debería estar más digitalizado y más abierto a consultas? Pero básicamente antes de empezar, y con esto termino, antes de empezar con cualquier iniciativa, no sé si lo decía Roger o alguien, y si todavía no se empezó a trabajar en esto, yo les recomendaría, por experiencia mía, puedo equivocarme obviamente también, es trabajar en el proceso de consulta o en el proceso de participación de la creación del plan, ¿no? La metodología, dónde va a ser, quiénes van a estar en el proceso y cuántas veces se va a consultar y qué pasa si la sociedad civil propone algo que el Congreso o las autoridades de Congreso no están dispuestas a incluir. A partir de ahí, como lo metodológico está consensuado, a partir de ahí empiezan a trabajar sobre distintas áreas. Esa es mi experiencia, en un minuto. Gracias, Ro. Mary, gracias. Ro, muy brevemente. Bueno, nosotros le habíamos puesto las fichas en participación en el proceso legislativo. Pensamos que con el Congreso virtual íbamos a lograr tener mayor participación, más diversa, y nos equivocamos. Sigue participando la gente de Santiago, de Biobío y de Valparaíso, generalmente, y eso que tenemos como 166,000 personas inscritas. Entonces estamos viendo cómo mejorar esa participación, cómo llegar. La pandemia nos enseñó que hay una brecha digital muy grande, entonces cómo podemos llegar a esos grupos que normalmente no participan y tratar de hacer participación digital presencial de nuevo, y yo creo que eso es importante, que invitemos a la gente a conocernos, a que participen, porque esa es una forma de tener confianza, legitimidad, y para Chile, bueno, ese es el pilar de Parlamento Abierto que ahorita quiere desarrollar más. Muchas gracias, Ro. Me gustaría, para cerrar, darle la palabra a Anabel Cruz. Anabel es representante de la sociedad civil en el Comité Directivo de OGP, tiene un rol muy importante también en cómo se van delineando las estrategias y en poder dar acompañamiento a la sociedad civil de la región. Así que, Anabel, me gustaría si nos puedes hacer una breve reflexión. ¿Cómo ves estas oportunidades? ¿Cómo ves esta comunidad? Creo que fue un diálogo bastante rico, así que bueno, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, por la invitación, por la posibilidad de escuchar, de aprender. Aprendí muchísimo. Felicitaciones a María, a Rocío,
Natalia, a todos quienes hablaron y que están impulsando esta agenda a nivel de su propio país, y combinándola con estos aspectos regionales y globales. Desde la Alianza para el Gobierno Abierto se invirtió muchísimo tiempo, esfuerzos, recursos en lograr esta herramienta que hoy se tiene. La herramienta de este memorándum, de esta herramienta de trabajo, puede llegar a ser crucial, y yo creo que OGP la puso tanto tiempo porque entiende, por supuesto, que la participación parlamentaria y los parlamentos son una de las claves de la democracia. Yo me estaba acordando ahora que en mi país, cuando se quiere graficar el golpe de Estado del año 73, es una imagen de los militares entrando al Parlamento, ocupándolo, y que cuando se ataca la democracia, una de las primeras instituciones, ¿verdad?, que se ataque es el Parlamento, porque es uno de los pilares precisamente de la democracia. Por eso es realmente maravilloso que, a pesar de todo lo que costó dentro de OGP y todos los esfuerzos, los resultados sean tan buenos, ¿no? Se tenga una herramienta de este tipo, excelente desde el punto de vista técnico, pero además con un apoyo político muy importante. Yo creo que la sociedad civil tenemos mucha expectativa en que sea una herramienta realmente transformadora, ¿no? Que sirva, lo que ustedes decían ahora, para transformar los parlamentos en su trabajo interno, en su relación con la población, que sirva para fortalecer la participación ciudadana, porque complementa acciones en otros niveles, porque se legisla sobre temas que hacen a la vida de las personas, se legisla sobre adopción, se legisla sobre economía, se legisla sobre vivienda, sobre educación, sobre violencia de género, y ahí hay cantidad de oportunidades de convocar a organizaciones que trabajan los temas, que conocen de los temas y que pueden aportar sus saberes y sus experiencias, y eso va a ser un parlamento y parlamentos más abiertos. Yo creo que ahora que OGP cumple 10 años, esta herramienta puede llegar a ser realmente un cambio trascendental, junto con todo el programa de gobiernos locales y su vinculación. Me parece que el hecho de involucrar también a parlamentos locales va a darle mayor calidad, mayor profundidad a la experiencia de gobierno abierto, y la va a hacer permear en distintos niveles de la sociedad. Así que nuevamente muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de conocer en mayor profundidad este trabajo, y bueno, nos seguiremos acompañando en todo esto. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos, a nuestras invitadas que nos compartieron sus experiencias. OGP está co-creando una nueva estrategia para 2023-2028. Es muy importante que todos seamos parte, porque de nuestras experiencias se va a reflejar esa nueva estrategia y el futuro de la plataforma. Pueden encontrar en el chat los links también para poder ser parte de la consulta, así que los y las invitamos. Es muy importante para nosotros escuchar su voz en este proceso. Muchísimas gracias, fue un diálogo muy rico, y a partir de acá, por supuesto, nos ponemos a trabajar. Este no es el fin de nada, sino el inicio de empezar esta nueva etapa de fortalecimiento del Parlamento o de los legislativos abiertos. Así que muchísimas gracias.